Bienvenidos. En nuestra emisión de hoy llegamos al final de la serie y te presentamos Transformadamente. Si quieres saber cómo Jesús puede cambiar una mente gobernada por las circunstancias a una mente transformada y renovada, quédate hasta el final de la emisión. Por favor, déjanos tus comentarios y suscríbete si no lo has hecho a nuestro canal para ver más contenido como este. Esta es la tercera entrega de nuestra serie Prósperamente. Hemos hablado precisamente cómo Dios está tan interesado en que nosotros progresemos y avancemos en la vida. Que las circunstancias no nos gobiernen, que podamos ver más allá de un problema o una adversidad y que logremos el potencial que Él nos ha dado para salir adelante en la vida. Dios quiere una mente prosperada que sale de las circunstancias y que es transformada. Una mente transformada puede caminar en la tierra como si estuviera en el cielo. Puede ver lo que otros no ven y puede creer lo que los demás no pueden. Hoy quiero compartir contigo dos puntos esenciales. Cómo luce una mente diferente, es decir, renovada y transformada. Y número dos, cómo es que esa mente se nutre. ¿Qué es lo que la alimenta y qué es lo que la hace ser diferente? Bueno, en primer lugar, quiero enfatizar, una mente transformada por Dios es aquella mentalidad que Dios previamente ha estado sanando por medio del poder de su palabra y de su espíritu. Todo comienza desde que nacemos de nuevo, en el momento en que Dios nos ayuda a reconocer nuestra necesidad que tenemos de Él, de su perdón y sobre todo su ayuda. La mente transformada ha sido sanada por Dios para que después pueda ser mejorada en beneficio personal y de todos los que nos rodean. La primera carta a los Corintios nos da una idea precisamente de cómo lucen estos asuntos desde un caso práctico. Pablo está hablando a esta audiencia y les dice en el capítulo 1 y verso 10: Por favor, hermanos, les ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que todos hablen una misma cosa, que no haya divisiones entre ustedes, más bien permanezcan perfectamente unidos en una misma mente y parecer. Más adelante, en el capítulo número 2 y verso 16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Nosotros, concluye Pablo, tenemos la mente de Cristo. Hay una petición, un ruego de Pablo. Por favor, hablen lo mismo, no se dividan, no se separen unos de otros, permanezcan unidos en una misma forma o manera de pensar. Esta misma idea la redunda y la pule en la carta que escribe a los Efesios capítulo 4 y verso 23. Renuévense en el espíritu de su mente. Y en Romanos 12:2 confirma, transformaos por medio de la renovación de su entendimiento. Todo esto tiene un sentido y una dirección. Dios quiere ayudarnos para que podamos reconocer en Él la fuente de nuestra fortaleza en el momento de la lucha, la angustia, la prueba y la desesperación. Una mente renovada se entrena por medio de la comunión con Dios, con su palabra y con su espíritu para poder reaccionar diferente a lo que lo hace una mentalidad promedio. La mente renovada sabe qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo. Específicamente tiene la capacidad de resolver. Quiero recordarte que la mentalidad
es lo que nos controla, pero en nuestra mente está el depósito de nuestras ideas, pensamientos, sentimientos y capacidad de razonar. Lo podemos resumir así: la mentalidad es lo que nos controla, pero la mente, lo que depositamos aquí arriba, es lo que nosotros debemos controlar. Poner un alto a aquellas cosas que no nos ayudan a generar pensamientos productivos, honestos y que traigan honra y gloria al nombre de Dios. Nosotros podemos preguntarnos cómo podremos lograr algo así. ¿Cómo podríamos poner límite a nuestros pensamientos? Y lo más importante, encontrar fuerzas para ir más allá de nuestras capacidades humanas cuando se trata de resistir, sobrevivir y triunfar sobre circunstancias que no son favorables, más bien son adversas en la vida. Algunas personas reaccionan ante lo desconocido con confianza y con seguridad. Sin embargo, otras se ven atoradas, por así decirlo, por el pánico y la desesperación. Pablo había aprendido a poner su confianza en Dios y no dejar que sus sentimientos, sus emociones, sus ideas y pensamientos lo gobernaran. Él tenía muy claro que cuando Dios le decía que lo iba a ayudar, eso es lo que iba a pasar. Tenía muy claro que cuando Dios le decía, no tengas miedo, podía depositar su confianza en Él. Pablo sabía por experiencia propia que Dios estaba en control de las cosas y no solamente era una información en su mente. Era el recurso constante que él empleaba en los momentos más difíciles de su vida, donde las fuerzas terminan, pero el poder de Dios comienza. En su segunda carta a los Corintios, capítulo 1 y verso 8, él escribe: nosotros pasamos, y no quiero que lo ignoren, por una gran tribulación que nos sobrevino en Asia. Fuimos totalmente abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal manera que perdimos aún la esperanza de conservar la vida. No supimos exactamente por Pablo todo el detalle de lo que ocurrió, pero sabemos que fueron cosas muy difíciles que inclusive pusieron en peligro su propia vida. Pablo estaba consciente de que Dios estaba con ellos, a pesar de lo que vivía y lo que no podía entender. Escribe en el verso 9, tuvimos en nosotros mismos esa sentencia de muerte, pero ahora entendemos que fue para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Esperábamos en ese momento que Dios nos librara. Sabemos que Él nos libró, nos libra y nos librará de la muerte. Su mentalidad consciente estaba nutrida por la información de la palabra de Dios. Estaba comprobada por los hechos en los cuales Dios le había demostrado: nunca te dejaré, nunca te desampararé y yo estaré contigo. Su mente subconsciente estaba entonces llena de pensamientos derivados de la palabra de Dios, y él podía entonces realmente enfrentar la vida desde una perspectiva totalmente diferente. Su mente estaba nutrida por lo que Dios había dicho y prometido. Así pues, en el verso 10, sabe que Dios los libró, los libraba y los seguiría librando de eventos tan adversos como ese y los que se presentaran. En el verso 11, hace partícipe a su audiencia de este proceso para que ellos también encuentren el mismo beneficio que Pablo halló en una situación totalmente adversa. Él escribe: por favor, cooperen también con nosotros, orando por este ministerio, para que muchas personas
puedan recibir el favor y el don de Dios concedido a nosotros por medio de muchos. Hay definitivamente en la vida circunstancias que requieren que Dios intervenga a nuestro favor, porque por más que nosotros nos esforcemos por hacer el cambio, si no hay una renovación, es decir, quitar lo viejo y poner cosas nuevas en nuestra mente, seguiremos pensando lo mismo, creyendo lo mismo y deteniéndonos paralizados por el miedo ante cada reto de la vida. Dios quiere transformarnos, pero nos ayuda enseñándonos cómo alimentar nuestros pensamientos de su palabra. Podemos concluir entonces que la fuerza necesaria que nos faculta para estar por encima de las circunstancias está en Cristo y su palabra. Nuestra mente transformada debe ser nutrida con esta idea permanentemente. Si tú eres padre de familia, si tú eres un líder en una organización, si tú estás sirviendo a Dios en una iglesia o si simple y sencillamente tienes influencia sobre otras personas, aunque a tu parecer no es así, es muy importante que puedas entender la necesidad de salir de la mentalidad promedio. Dios va a acercar todos los medios para que tú puedas triunfar en la vida. No estoy hablando de autoayuda, no estoy hablando de los optimistas, estoy hablando de la perspectiva bíblica de cómo es que salimos de un esquema y entramos a otro. Es importante entenderlo así. Es imposible cambiar la mentalidad promedio sin cambiar nuestra manera de pensar. La forma más práctica de meter o introducir información saludable, favorable, poderosa y positiva en nuestra mente es llenarlo con la palabra de Dios. Para terminar, quiero compartirte esta porción final en la carta a los Hebreos capítulo 11. El ejemplo está en la vida de Moisés, la cual tú seguramente conoces. La clave para enfrentar lo desconocido en nuestra vida, para poder tener confianza, seguridad y valentía, es descrita en este pasaje de la Escritura, Hebreos 11, a partir del verso 23. Trataré de resumirlo de esta manera. Como tú lo sabes y la Biblia lo refiere, Moisés nació y fue escondido por sus padres cuando cumplía 3 meses de edad. Hubo un edicto para matar a todos los bebés judíos de menos de 2 años de edad. Dice la Biblia que sus padres no temieron el decreto del rey, no entraron en pánico y no quedaron paralizados por las circunstancias. Su fe en Dios los ayudó a ver por encima de esas circunstancias, les capacitó para idear de una manera práctica la forma de salir del problema. En segundo lugar, en Hebreos 11:24, leemos cómo Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Aunque él no creció con sus padres biológicos, aunque él salvó la vida y pudo accesar a otro estilo totalmente diferente de vida y prosperidad, algo en su interior le decía que esa no era su identidad. Él rehusó llamarse hijo de la hija del faraón y escogió ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Así lo dice el verso 25. En su segunda etapa, después de 40 años de vida, él tiene que tomar una decisión extrema: dejar Egipto, no temer la ira del rey e ir hacia un rumbo totalmente desconocido y diferente a lo que él había experimentado los años de vida que tenía hasta ese momento. Pero dice el verso 27 de Hebreos 11, él se sostuvo como viendo al invisible.
Qué importante es cuando nosotros podemos echar mano de recursos que nos ayudan a lograr lo que otros no pueden, a vivir de la manera que otros no alcanzan y a ver lo que otros no ven. Una mente transformada entonces puede caminar en la tierra como si estuviera en el cielo. Ve lo que otros no ven, cree lo que los demás no pueden. Todo comienza con fundamentarnos en la palabra de Dios. Recuerda, hay que renovar el espíritu de nuestra mente, quitar viejos pensamientos, malas costumbres, pésimos hábitos y sobre todo esas formas extrañas que contradicen el propósito y la voluntad de Dios y que a veces están aquí en nuestro interior, dando vueltas y estorbando nuestro progreso. Revisemos bien nuestra forma de adorar a Dios, que la motivación por la cual nos acercamos a Él sea la gratitud y el deseo de servirlo con todo nuestro ser y con toda nuestra mente. Revisemos nuestra forma de orar. Busquemos conectar con el Espíritu de Dios para que en lugar de solamente presentar peticiones y necesidades, tengamos un diálogo permanente con Él y busquemos escuchar su voz y su dirección. Revisemos nuestra conducta. Veamos cómo Dios puede cambiar nuestra manera de pensar para que nuestra manera de vivir sea un claro contraste de lo que éramos con lo que Él ha logrado transformarnos y convertirnos. Nuevas criaturas, preparadas para cosas especiales que Dios tiene para los que les aman. El Señor está más interesado en cambiar nuestra manera de pensar que en cambiar nuestras circunstancias. Asegúrate de estar cooperando con todo lo que Él acerca a tu vida. Busca tener comunión con su palabra, comunión con su espíritu y comunión con gente que ama al Señor. No te aísles, congrégate, sirve al Señor, desarróllate. No creas mentiras que el enemigo pone de una manera tan sutil que muchos llegan a aceptarlas y vivirlas en su perjuicio. Quiero orar por ti con mucho cariño, confiando en que el Señor te ayudará a transformar tu mentalidad y a cambiar tu manera de vivir. Gracias, Padre, por este tiempo de reflexión en tu palabra. Gracias porque no hay nadie más interesado que tú en nuestra prosperidad. Y no hablamos de la materia económica, no hablamos de las posesiones, hablamos de salir del fracaso, del salir del temor, de la frustración, del miedo y lo destructivo que es el pecado en nuestra vida. Gracias porque las circunstancias no son accidentes, son oportunidades en tu gracia para que aún en las más adversas podamos encontrar el propósito en nuestra vida y los caminos que tú abres en lugares donde no los podemos ver, pero que tú, Señor, en tu infinita providencia acercas a nuestra vida. Gracias porque podemos entonces caminar confiadamente sabiendo que tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza, el pronto auxilio en nuestras tribulaciones. Bendigo a los oyentes de esta emisión y te agradezco por los que han depositado su fe en ti. Ayúdanos a todos para que sigamos creciendo, prosperando y sirviéndote donde nos pongas. También oro por los que genuinamente quieren aprender de tu palabra, pero aún no han hecho la paz contigo por no saberlo o tal vez no estar determinados en este momento. Revélales tú tu amor, tu propósito y tu bondad. Gracias porque tú, aquel que te busca, te encuentra y te revelas fácilmente a su vida. Oro porque, Señor, a todos nos concedas la gracia de crecer en ti y en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por tu atención. Si esto te ha servido de algo, déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en la próxima emisión.